Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6, una interesante entrevista con Osvaldo Ruiz, quien es director general de CONALEP en Michoacán. Veremos qué nos dice sobre la educación media superior. Danos un diagnóstico de cómo está la educación medio superior en Michoacán, porque me imagino como una gente interesada en la educación en general, pues debes tener más o menos un panorama, un buen panorama, incluyendo escuelas privadas y hasta la propia Universidad Michoacana. Sí, yo quisiera decirte casi un año más o menos, un poquito menos, ya vamos para el año que llegamos. La educación en general y en lo particular la media superior se encontraba en una crisis muy importante porque de muchos subsistemas educativos, COBAEM, CECITEM, se abusó y se cometieron algunos excesos, cosa que se fueron corrigiendo. ¿Eso no pasó en CONALEP? Sí, pero no en la misma proporción. No fue en la misma proporción. Recibimos el CONALEP con adeudos, 9 millones, que aparentemente pueden ser pocos como cantidad, pero para el CONALEP es muchísimo, dado que la capacidad financiera es menor. Entonces, en un año más o menos, se fueron pagando, liquidando adeudos con sindicatos, prestaciones sociales. En el caso del CONALEP entramos el 1 de octubre. Mi nombramiento de director general que me confiere el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es con 1 de octubre. Para noviembre, finales de noviembre, ya habíamos liquidado todas las deudas. Y así se vino haciendo con todos los subsistemas en general. Yo hoy te podría decir, Samuel, que la educación superior va bien, con algunos ajustes importantes que hay que hacer. En el caso del CONALEP, los indicadores que tenemos a la vista son muy reveladores. El número de fichas se incrementó, el número de inscritos se incrementó. Logramos el mejor cifra de los últimos 8 años. Con menos recursos hemos hecho más. Hemos ido logrando pasos significativos. También el índice de terminación de estudios se incrementó. En el CONALEP estábamos con el 43% hoy de eficiencia terminal. Hoy andamos en el 46%. La media es de 44%. Estamos arriba de la media. Entonces, yo creo que la gran apuesta que ha hecho el gobernador por la educación media superior en Michoacán ha sido muy valiosa, muy significativo. Primero lo saneó los organismos de forma gradual. Número 2, ha estado apoyando financieramente. Y ahora este segundo año de ejercicio yo creo que viene la extensión de mayor musculatura. Y respecto a las universidades privadas, también te voy a decir que estoy muy sorprendido del desempeño de todas. No quiero mencionar alguna y a otras no. Creo que en lo general ofrecen una oferta educativa valiosísima, que generan muchas alternativas para el estudiante que egresa de la secundaria. Y también lo digo en el caso de la educación media superior, con los 4 subsistemas, que es el telebachillerato, TEBAM, Colegio de Bachilleres, COBAEM, CECITEM y CONALEP, no competimos. Es decir, somos instituciones complementarias que ampliamos muchísimo el margen de opciones para los jóvenes, pero además las universidades privadas que ofrecen educación media superior también son muy atractivas. Yo he recorrido algunas, con todas prácticamente tenemos convenio de colaboración y han sido además muy generosas. Tienen un compromiso las universidades, muchas universidades privadas, están otorgando becas extraordinarias a los egresados del CONALEP. Y eso habla de una visión, de un compromiso con la educación, con la movilidad social. Fíjate que yo soy escéptico. Lo voy a decir de esta manera, en cuanto a la calidad de la enseñanza de la educación media superior en Michoacán. Hay 2 factores que me ponen en duda esa calidad, porque también hay niveles en la calidad.
Un factor es la pandemia, las clases virtuales, que no todos los maestros, a la gente vieja, como yo comprenderé, nos cuesta mucho trabajo aprender cosas novedosas, más tecnológicas o de carácter digital. Podemos aprender, pero nos cuesta mucho. Eso es uno. Entonces, muchos maestros no estuvieron preparados para dar clases virtuales y la deficiencia de la enseñanza fue más que evidente. Pero aparte de eso, hay otro factor, el factor de magisterio llamado democrático o en general, como se quiera ver, donde las marchas, los mítines, los bloqueos, las manifestaciones, daba como consecuencia la ausencia en las aulas, en el nivel medio básico, y eso pues provoca que cuando lleguen a la educación media superior, pues no lleguen bien preparados. Eso aparte de otros factores como el económico, la familia, desintegración familiar, etcétera, ¿no? Y podemos seguir con una serie de factores. Se pueden medir para... Sí, todo se mide. Nosotros evaluamos, medimos y perfeccionamos todo. Parece que yo soy el entrevistado. La verdad es que sí, hay un efecto. Yo creo que nadie estuvo preparado, Samuel, para la pandemia. En lo económico, en lo político, en lo social, pero en lo educativo tuvo un impacto tremendo. Yo creo que las clases nunca, el proceso de enseñanza-aprendizaje nunca va a ser igual. También para mí, aunque no estoy tan grande, también para mí, también yo soy de Tuola. Me costó mucho trabajo. Yo tengo 9 años como docente de bachillerato en la Universidad Michoacana, en el bachillerato humanista. Y la verdad es que también como docente la pandemia a mí me impactó y tuve que rápidamente modificar mis procesos de enseñanza para poder estar ad hoc en este tiempo y en estas circunstancias. Sí, hemos hecho cursos de inducción y sí hemos detectado algunas insuficiencias que no son de muerte. Es decir, hay un proceso de poca captación, hay mucha... podríamos decir, ruido en el ambiente. El joven trae mucha pila, mucha energía. Entonces es muy fácil, percibimos nosotros así de manera muy de primer visión, que llegan con mucha pila y el proceso de estar conteniendo la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser un reto mayúsculo al que nos vamos a enfrentar. Y las diferentes pruebas que aplicamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y con el Estado también nos va a dar en los primeros 3 meses para noviembre, diciembre, antes de irnos de vacaciones, vamos a tener ya indicadores respecto al pensamiento lógico, al pensamiento biológico, al conocimiento de la física y de la escritura, de la lectoescritura. Vamos a un corte y regresamos contigo, Osvaldo Ruiz, director general de CONALEP. Y bueno, Osvaldo, fíjate que el asunto de las secuelas que tiene el movimiento de llamado magisterio democrático, como que uno no se atreve a entrarle de lleno, a analizarlo y a ver lo negativo, porque yo diría, a ver, ¿cuál es lo positivo de esas movilizaciones? No para ellos como un gremio sindical, sino para la sociedad, pero sobre todo para los pequeños escolares, insistiría preescolar, primaria y secundaria, porque a esto voy que afecta a esos chavos cuando llegan a nivel medio superior, que es lo que estamos hablando contigo. Sí, pero fíjate también, afortunadamente se ha complementado muchas ausencias con las redes sociales. Es decir, hay muchos tutoriales, e incluso te voy a decir el caso que me tocó por una persona, de un joven, un adolescente, le dice a un maestro, a su papá, dice, quiero tomarme una foto con ese que va caminando, y le dice el padre, ¿quién es? No es un artista, no es un actor, no es un reggaetonero, no. ¿Quién es? Es mi maestro donde tomo los tutoriales en YouTube de matemáticas. Entonces, esta era tecnológica sí ha representado también un apropiamiento de dispositivos prácticos que los muchachos lo están utilizando para cubrir algunas carencias. El factor económico, Samuel, ya no es un factor determinante para la deserción. El factor económico hace rato con las becas Benito Juárez,
que se están implementando en toda la media, en la educación media superior, ha sido un apoyo extraordinario para los jóvenes. Entonces, el indicador de que desertan, salen del CONALEP o de cualquier institución de la educación media superior por crisis económica, por carencia, ya no es el principal problema. Ahora lo estamos focalizando por un tema de salud mental o porque la comunidad ha sido invadida por venta de enervantes. Y frente a esos retos que está planteando esta era pospandemia y esta energía tan vital que traen los muchachos, es que dispusimos la creación del departamento psicopedagógico en el CONALEP, porque el tema de la salud mental es un tema que le preocupa y le ocupa a este gobierno, a la licenciada Grisel Tello, y el tema contra las adicciones, de tal forma que nosotros desde el CONALEP hagamos lo propio para evitar que haya crisis, estrés, desolación, depresión, todos esos efectos colaterales que nos dio la pandemia, y poderlo atender en primer auxilio y o canalizar a través de la aplicación de pruebas, de tamizajes, desde luego con la anuencia y la autorización del tutor o de los padres. Entonces, son acciones que nos permiten como tener un dispositivo práctico, Samuel, para estar atentos al correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el asunto, regreso al magisterio michoacano, llamado democrático, los negativos que tiene en el aprendizaje de los chavos, a ustedes les pega, como insisto, como educación media superior. Sí, mira, yo hace rato le venía diciendo a quien me acompaña todos los días en el trabajo institucional, en este encargo, que yo tuve carencias en la educación. Yo tuve mucha dificultad para las matemáticas, para el pensamiento lógico, y pues tiene que ver mucho en la etapa primaria y en la secundaria, donde hubo carencias significativas, y yo creo que sí se ocupa, y autocríticamente a todos los movimientos sociales, sindicales, políticos, tienen que renovarse o morir. Yo creo que se tienen que renovar. La apuesta de este gobierno es muy clara. El apoyo para cubrir sus salarios, sus emolumentos por los cuales por ley tienen, o por contrato colectivo, por conquistas tienen, está garantizado. Pero también se ocupa un maestro que no está ausente, un maestro que esté permanente, que esté constante. Y bueno, hoy se hizo un ejercicio muy interesante. Tenemos un gobernador con una orientación claramente educativa. A todos nos mandó a un municipio a dar la apertura de cursos de nivel del nivel básico, primaria, secundaria y preescolar. Y te lo quiero decir porque, por ejemplo, resolvió el tema de los adeudos, que eran miles de millones de pesos que el anterior gobernador no había pagado, o lo había metido a la licuadora, o lo había mal utilizado. No soy yo para juzgar dónde no lo utilizó. El problema es que hubo una carencia y se fue juntando una bola de nieve que prácticamente era insostenible, y el gobernador llegó a resolverlo. Número dos, del hablar de la orientación educativa, no ha sido una política de golpeteo, ha sido una política de diálogo, de apertura. El tema del acceso a las normales me parece muy significativo. Se acabaron los compromisos de otro tipo. Todo el que quiera concursar una plaza para las normales, pues está muy claras las reglas del juego. Yo creo que este principio de autoridad que se empieza a imprimir en materia de educación tiene mucho que ver con estos cambios muy significativos que ha hecho el gobernador en este primer año de gobierno. Digamos que el llamado magisterio democrático, no democrático, debe ya tomar su papel, su función como tal frente al aula, más allá de que pueda reclamar sus necesidades, reclamar sus derechos, pero su obligación es estar frente al aula. Son procesos históricos del movimiento sindicalista en México. En la época neoliberal se puede entender que el magisterio democrático a nivel nacional jugó una etapa importante de contención a esas políticas agresivas, punitivas en materia educativa, pero ya la reforma mal llamada reforma educativa de Peño ya no está. La eliminó. Hay una nueva ley de educación. La evaluación de los maestros ya se hace con una forma no punitiva, sino verdaderamente valorativa de conocimientos, destrezas, aprendizajes, técnicas de enseñanza, etcétera, didáctica. Y por el otro lado también, eso es a nivel federal, y a nivel estatal,
este gobierno pues ha estado suministrando todos los adeudos que se debían y me parece que no hay ya una lucha que sea pertinente, que congregue a las bases. Es decir, los planteamientos que hay se reducen a cuestiones ya muy focalizadas y yo creo que la educación hoy está claramente en las aulas y deja de estar cada vez menos en las calles. Y bueno, vamos al siguiente corte. Regresamos con un tema, yo diría una pregunta interesante para mí, quién sabe para ti. La pregunta la dejo para el quinto y último. No es tan. Es fuera. Oye, la cuestión del CONALEP, vamos a entrar, pero antes del CONALEP, ¿cuál es la idea de la deserción que tenemos hoy en día? Pues es evidente que vivimos una etapa, sobre todo los jóvenes, niños, adolescentes jóvenes, yo diría muy complicada, porque finalmente desintegración social, familiar, las redes sociales, la violencia, el crimen organizado, un país, yo diría, polarizado, políticamente hablando, los niveles de calidad de enseñanza de los maestros están como oscilantes, no están estables en un nivel de bueno hacia arriba. Entonces son muchos problemas y aparte pues toda la cuestión económica y con todo y becas pues es muy complicado. ¿Cuáles son las deserciones en el sistema medio superior? ¿Por qué causas? ¿Y podemos tener un número que nos diga? Ha sido antes del gobierno del licenciado Andrés Manuel, el principal elemento que justificaba la salida de un muchacho, una muchacha a la educación media superior, tenía claramente una connotación de carencia económica. Y yo sí te puedo decir, soy un claro convencido, y las estadísticas así lo demuestran, de que las becas Benito Juárez han sido un pilastrón fundamental que ha reducido de una forma muy importante la deserción escolar, ha ampliado la eficiencia terminal. Insisto, en Michoacán andábamos por el 41, subimos a 43, yo estamos por arriba de la media que es de 45, ya llegamos al 46. ¿Estamos en medio de deserción o qué es lo que...? Vamos, la media nacional es de 45. Entonces querer llegar a 50, 51. Cada estadística, Samuel, cada punto, sí, significa una serie de esfuerzos institucionales de docentes, empleados, administrativos y de los propios muchachos. Son decisiones que tienes que tomar de forma permanente, pero vamos reduciendo esa brecha. Tenemos más muchachos ahora en el CONALEP que antes. El mejor número es de hace 7 años, 8 años. Hoy vamos a alcanzar cerca de 11,500 estudiantes en esta institución tan bonita que hoy me toca dirigir. ¿La capacidad de cuánto es? La hora semana mes del CONALEP estuvo determinada para 8,500. El decreto de creación es de 8,500 horas semana mes. Hoy estamos en las 11,350 horas semana mes. Y ese es lo que está pagando el Estado de Michoacán, el gobierno del Estado de Michoacán, que son lo que cuesta el CONALEP anualmente en promedio son 400 millones de pesos. Y lo otro, lo de redes sociales, la inseguridad, la violencia, la desintegración familiar. Sí, yo creo yo creo fundamentalmente que el tema de salud mental, es decir, ahí lo que hemos nosotros detectado es que el tema pospandemia es un asunto de adaptación. A todos nos colocó una situación de riesgo y un proceso de adaptación. Insisto, para las instituciones más y para los jóvenes, pues evidentemente. Ahí es donde tenemos que atender. Por ejemplo, estaba revisando un artículo del consumo de estas pastillas que se ven muy graciosas de colores, el fentanillo, que es una agresión demoledora para nuestra juventud. Yo siento que el principal reto que tenemos con nuestros jóvenes es estar en la prevención de adicciones. Ahí está el tema que tenemos que trabajar, eliminar el bullying de manera definitiva, tener una apertura total a los temas de diversidad. Somos una sociedad diversa, hay que reconocernos como diversos y hay que atender mucho el tema del hostigamiento, del acoso escolar,
lo tenemos que eliminar también de forma definitiva como práctica social, entendida como una imposición cultural. Se tiene que acabar esos, que cada CONALEP de los 13 que tenemos sean un santuarios para la vida, para la joven, para el joven, sean santuarios donde se sientan seguros sus capacidades, destrezas en el deporte, en la cultura, en el teatro. Es decir, que sean santuarios para la vida, para la reproducción del conocimiento y para la reproducción de las relaciones fraternas, humanas y generosas. Osvaldo, fíjate que la cuestión, yo estoy de acuerdo con la parte de la salud mental, que tienen que tomarse medidas preventivas, sobre todo porque los jóvenes son muy arriesgados, se arriesgan a muchas cosas sin conocer. El tema de acoso dentro del CONALEP, el tema del bullying dentro del CONALEP, de los 13 que hablas, tú en una autocrítica, ¿hay ese tipo de casos? ¿Cómo se han solucionado? ¿El sindicato no te tiene como rehén para impedir ese tipo de situaciones? Ha habido casos, están documentados y nosotros no revictimizamos. Es decir, si hay un adolescente, una maestra, una compañera empleada que señale con fundamento, que señale que ha sido objeto de un acoso, un hostigamiento sexual, laboral o escolar, en ese momento nosotros cesamos a la persona de su relación laboral con el CONALEP. Falta mucho por hacer, porque si hay presiones, porque tiene tantos años de servicio y está adherido a tal sindicato, pero ya hemos mandado mensajes muy contundentes de que hay cero tolerancia a este tipo de casos. Y por lo menos los 3 que han sucedido en el último periodo han sido atendidos con la disolución de la relación laboral con las personas. Y el mensaje que viene es para todos, sean del sindicato, sean de confianza, vengan conmigo, vengan con un sindicato, con otro, sean de maestros o docentes o empleados. La regla es clara. Tampoco juzgamos, no somos fiscalía ni somos tribunal. Si una persona es restituida y es declarada inocente, nosotros tenemos que acatar la sentencia y reinstalar a la persona en las condiciones que... Te quiero comentar, estamos trabajando un protocolo de actuación con lineamientos muy claros para poder saber cómo actuar en estos casos. ¿Qué va a hacer la psicóloga? ¿Qué va a hacer en estos casos la directora de plantel? ¿Cómo vamos a atender a la víctima? Es decir, toda una serie de elementos jurídicos que tenga alcances y límites de la actuación del servidor público en un caso concreto como estos, porque no había una cultura institucional de atención. Había la queja, la denuncia, pero no había una mesa institucional con un dispositivo que permitiera saber qué haces tú, qué hace él, qué hace cada uno de los elementos que forman la gran familia CONALEP para atender el caso. En cuestión de un mes y medio, tal vez, podríamos ya tener estos lineamientos, este protocolo de actuación. Y en el caso del estudiantado, mujeres, hombres, jóvenes, que el bullying, el acoso sexual igualmente, la cuestión con los maestros, hay casos y han sido sancionados, porque tú dijiste hace rato que es interesante la autocrítica. Entonces, en este caso, una autocrítica, ¿ha habido casos? Sé que es difícil mencionar nombres. No ha habido casos, por eso te digo que no podemos ni revictimizar a la víctima, ni al victimario. Le toca al tribunal sancionar una conducta establecida en el Código Penal. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántos qué? ¿Casos tenemos? Han sido reportados, han sido cinco que yo he tenido conocimiento y los 3 últimos los hemos despachado en este sentido. Estamos hablando de 3, en el caso del Casi siempre administrativos. Casi siempre pueden ser administrativos las afectadas, pero también pueden ser jóvenes. En total son 8. No, 5 en total. 5 en total. Bueno, pues vamos a ver la siguiente pregunta, pero la vamos a dejar en el aire. La pregunta es, ¿se requieren como unos 3 casos de jóvenes que digan, esos son fregones, que han superado más allá al estudiantado en general? Son ejemplos no solamente en CONALEP, sino para todos los subsistemas y todavía más allá, que merecen estar
a nivel nacional en otra línea, ¿no? Pero esos ejemplos, me imagino que tienes nombres y de qué CONALEP son, pero lo vemos después de este corte. Osvaldo, hace rato te preguntaba, ¿cuáles serían los 3 jóvenes que traspasan las fronteras del CONALEP y hasta del Estado y que no merecen estar en el CONALEP ni en el Estado, sino a otro nivel? El CONALEP es muy bueno, quiero decirte. No, me refiero. Yo creo que van a continuar sus estudios superiores o su especialización deportiva o en alguna disciplina científica o tecnológica en alguna institución a nivel nacional o internacional. Está el caso de Carla Ruiz Cucúa, así se autodefine en las redes sociales. Es una Cucúa Ruiz. ¿Cucúa? Carla, pero ella se autodefine así en las redes sociales como Cucúa. Con doble K. Ajá, doble K. Ella es una atleta paralímpica con tenis de mesa que ha estado ya ganando algunos premios importantes a nivel Latinoamérica y muy probablemente nos pueda representar en los Paralímpicos, en los próximos Paralímpicos. Ella es del CONALEP Morelia 1. Tenemos a Eder de Taekwondo en Zacapu, que también es un fenómeno en el deporte. Tenemos corredores como el caso, no recuerdo el nombre del compañero del CONA 2, pero tenemos muy buenos muchachos en robótica en Uruapan, en Apatzingán, que ganaron un premio. Los de Uruapan y Apatzingán son de robótica. Robótica. Y hay otras, he estado platicando con el director del plantel de Zamora para fomentar mucho el emprendedurismo. Es decir, no todo el estudiante del CONALEP, la mayoría te quiero decir que es un dato muy revelador, que de cada 10 egresados, 7 ingresan a estudios superiores en universidades o tecnológicos. 2.5 ingresan al mercado laboral y solamente el 0.5% se queda sin ninguna actividad. Y lo que queremos buscar para esos jóvenes es buscar fomentar mucho el emprendedurismo, la creación de MyPymes con jóvenes creativos que no quieren ya ingresar al mercado laboral siendo empleados, sino que quieren ser empleadores. Y hay que fomentar eso, Samuel. Entonces, en robótica, emprendedurismo, en diferentes facetas del deporte, en logros académicos, tenemos mucho de qué presumir. Y hablando del tema de la inseguridad, de la que se dio y la que está, yo diría, en tensa calma, y algunos dicen que ya está estable, bueno, tengo mis dudas en la región de Tierra Caliente y que hace franja Tierra Caliente de Apatzingán hacia la Sierra Costa hasta Coahuayana, Chinicuila, Cualcomán, toda esa franja. ¿Cuántos CONALEPs tienen? Son 13 planteles, tenemos en Lázaro Cárdenas, en Apatzingán, en Pátzcuaro, en Uruapan, en Morelia 1, Morelia 2, Zitácuaro, Hidalgo, Zamora, Zacapu, La Piedad y Zaguayo. De esa franja que te hablo nomás lo tienen en Apatzingán. Tenemos Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Para la Sierra Costa nada. No, es difícil crear otro plantel, sería porque se ocupa mucho presupuesto en infraestructura y porque la carga horaria del pago de los maestros y del personal administrativo tendría que venir el FAETA, que es el presupuesto federal con el cual nos movemos, no tiene una posibilidad de amplitud. Tendría que hacerse una modificación sustantiva. Creo que el sistema CONALEP lo merece, la posibilidad de una reforma importante que permita la homologación de sus maestros, que permita mejores condiciones de estudio, a generar nuevos planteles. Yo por lo menos creo que se ocupan 2 CONALEP más, uno en Huetamo y en Cualcomán. Estas 2 zonas no las veo atendidas por el CONALEP y creo que será muy pertinente su apertura de nuevos planteles, pero tenemos que tocar la puerta arriba. Están al extremo, ¿no? Sí, Huetamo con Guerrero y acá con Jalisco. Y bueno, y el tema en Zamora, en Uruapan, que son focalizados, pero finalmente hay inseguridad, hay violencia. Los jóvenes no los capta el crimen organizado, no se han visto tentados a irse o que el crimen organizado coquetee con ellos, o la famosa leva. Mira, existe el fenómeno, pero yo creo que lo más importante es que el joven esté lo menor posible en el ocio.
Por eso es que hemos fomentado, aparte de la carga horaria del desarrollo del proceso de aprendizaje con sus maestras y maestros, lo que yo les he dicho, bandas de guerra, escoltas, todos los planteles, grupos de teatro, danza folclórica, jazz, fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez. Estamos logrando cada vez que el joven esté más dentro del CONALEP y esté menos en la calle expuesto a estas tentaciones y a estos grupos delictivos. Digamos de esta manera, aunque parece muy radical, ¿tú meterías las manos al fuego que no hay narcomenudeo alrededor de los 13 CONALEP de Michoacán? No, no lo hay, no lo hay. Lo que sí hay, seguramente, pues es este manejo inadecuado de estos grupos que buscan nuevos consumidores de enervantes. Entonces es ahí lo que te decía, la principal amenaza que yo veo es prevenir el tema de las adicciones, atender el tema de salud mental. Ahí donde hay un joven sano, crece ideas, crece conocimiento, crece apropiación de nuevos conceptos y además es una persona que difícilmente va a iniciarse en el consumo de alguna adicción. Por eso es muy importante el tema de la salud mental y es poner un freno contundente, vigoroso, de que con los jóvenes no se metan, porque es el presente, no es el futuro de nuestra sociedad. ¿Hay casos de suicidios? Hubo dos. Hubo dos el año pasado, de Zitácuaro y de Zacapu, y esto nos aceleró el proceso para ya instalar el proceso de la instalación del departamento psicopedagógico, que contamos con un psicólogo en cada plantel, con un protocolo, con un desarrollo de prácticas, y vamos, Samuel, si me permites, a trabajar lo que le hemos denominado COESA, que es una comunidad educativa saludable, donde el plantel sea un santuario de la dignidad humana, donde el plantel CONALEP sea un santuario para el joven, donde no se haga bullying, donde no haya relaciones tóxicas, donde no haya todo este tipo de cosas, y podamos, a partir de ese santuario, extendiéndonos, el CONALEP se extienda a los municipios, a los polígonos de pobreza extrema, de violencia, y con el buen ejemplo de la familia CONALEP podamos ir transformando los entornos hacia espacios más amigables y saludables. ¿Y dónde van a hacer? ¿Es un plan piloto? No me queda claro. Sí, COESA es un concepto, comunidad educativa saludable, tiene que ver con la salud mental, la salud física y un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde iniciará? ¿O ya se inició? Estamos iniciando, primero vamos a iniciar con un diplomado masivo para todos los maestros docentes y con procesos primero hay que cambiar la cultura. La cultura, porque todavía somos herederos de una cultura bueno, en este país se discrimina porque eres prieto, porque eres pobre, porque eres gordo, porque eres viejo, porque eres nuevo. Entonces esa cultura la tenemos que ir suplantando por una cultura de valores y reconocernos en lo diverso. Y eso implica instalar espacios saludables, un ambiente saludable donde se respire un clima y ambiente de salud mental, de relaciones armoniosas, de respeto, colaborativas, fraternas. Lo que dice el artículo 3º constitucional, que es la orientación de la nueva escuela mexicana. Ahí está, hacer comunidad, ser felices para hacer felices a los demás. Eso que me hablas parece como una isla de la fantasía, como una isla de Robinson Crusoe, como... Un mundo aparte. Un mundo aparte, como un diría tipo José Alfredo. Anti-Montessori. No es utópico porque, lo voy a poner de esta manera, lo siento como que está fuera de la realidad, que todos sean así como las hermanas de la caridad. Justamente Eduardo Galeano dice, ¿para qué sirve la utopía? Justamente sirve, a lo mejor no podemos lograr todos los objetivos que te planteas, porque son objetivos muy utópicos, pero te permite moverte hasta alcanzar en la medida que puedas, hasta lo humanamente posible, hacer el mejor esfuerzo para lograr esos objetivos que parecerían inalcanzables, pero que no lo son, que son etapas graduales, permanentes, pero que hay que hacerlo porque eso nos permite tener una sociedad más humana, una educación más comprometida con las causas y estudiantes que yo no los veo, y te lo digo con todo, no los veo como futuro. Yo ya los veo actuando, los veo desarrollándose, siendo buenos hijos, y yo creo que son buenos muchachos y merecen lo mejor de nosotros, y hay que trabajar diariamente como si fuera el último día al frente del CONALEP. En el siguiente bloque, vamos ahorita a un corte. ¿Cuál sería el perfil o cuál es el perfil
de los jóvenes con Alep, es decir, porque los sistemas son diferentes. Evidentemente, algunos hasta extremos uno al otro. Pero vamos a un corte y me dice Osvaldo. Nos quedamos en la pregunta del perfil de la gente con Alep para entrar a un tema no tenebroso, pero es político. Adelante. El perfil del egresado con Alep sí marca una particularidad, Samuel, porque está más orientado al vínculo con la empresa, con las fuerzas productivas. La esencia del CONALEP es trabajar con las fuerzas productivas, con los empresarios, pues con las empresas, con el empresariado y estar modificando la oferta educativa que tenemos en razón de estar actuando en correspondencia con las nuevas exigencias de las fuerzas productivas del Estado de Michoacán. Hemos desarrollado un sinfín de convenios con todas las cámaras empresariales. Estamos fortaleciendo la Escuela Mexicana de Formación Dual, la modalidad dual, le llamamos nosotros, y el alumno egresado tiene una orientación más claramente tecnológica y técnica. La ventaja que tenemos es que ofrece una educación, una carrera profesional técnica. Paralelamente, el egresado con Alep es bachiller, como los demás otros subsistemas. Entonces, esta es la particularidad que tiene el egresado, más enfocado a cuestiones técnicas, tecnológicas y un vínculo muy estrecho con las fuerzas productivas del Estado de Michoacán. Y bien, como lo dije, entramos a un tema no delicado, no tenebroso, yo diría interesante, el tema político partidista, partidista político, como se quiera ver. Tú fuiste gente del PRD, desde la escuela has sido como gente de izquierda. Sí. ¿Cómo fue tu paso en el PRD y por qué te saliste? Así lo más breve posible. Era la gran esperanza de este país. Un gran movimiento que yo creo que fue traicionado y ahí está la debacle, el Pacto por México, los Eso pactos. fue... El punto de rompimiento, donde yo dije ya no cabemos aquí. En el 95, en diciembre del 95, principios del 96, decidí incorporarme. Del 2015 a 2016 me incorporo a Morena para ser parte del proceso de construcción de este gran movimiento, de lo cual me siento muy honroso. He sido muy disciplinado con mi partido Movimiento, lo conozco sus fortalezas, sus debilidades. Creo que además hoy vi la encuesta del Financiero, ni todos juntos, es decir, la presidencia de la República 7-3 con el bloque opositor conservador, pero no hay que echar campanas a vuelo, hay muchas cosas que atender, hay muchas cosas que cuidar y no debe de descuidarse el tema de la formación, de la orientación ideológica de los cuadros para que entiendan que estar en Morena no solamente es desarrollar tus capacidades laborales o políticas o acceder a un encargo de representación, porque aquí no existen encargos, son encargos, pero que se sepa muy claramente que es parte de un proceso histórico, que estamos viviendo una revolución pacífica y que este movimiento debe seguir avanzando. Lo voy a poner de esta manera. La pregunta es, pero voy a contextualizar un poco, que si ya tienes madurez política, porque 2 veces, una más que otra, intentas ser alcalde de Morelia, candidato primero, y yo para la primera ocasión como que hiciste un berrinche y te apartaste, y mandaste, como dicen, al diablo a, a la gente que no te apoyaba. Y bueno, ¿qué pasó contigo? O sea, porque finalmente tenías la oportunidad de llegar a ser diputado local y dijiste que no en ese, para mí, berrinche, y dijiste, no, pues no, a la goma. ¿Qué pasó contigo? Yo siempre he creído que tú serías no un bueno, no un buen, sino un magnífico legislador local. ¿Pero qué nos pasó o qué te pasó ahí? Yo creo que la vida te demuestra que el voluntarismo o el infantilismo político, como describió muy bien en algún momento Carlos Marx, es una enfermedad que ha permeado mucho la clase política y que los procesos de crisis, de derrotas, son amargas, pero también dejan una enseñanza muy dulce y tienes que ponderarte en razón de tu edad,
del proceso histórico del cual eres parte, del partido del cual eres parte, y pues uno debe de entender que los procesos son más, más naturales, menos forzados, que soy parte de un gran movimiento, digamos, de un gran aparato ideológico que hoy gobierna el país, gobierna la mayoría de los estados, gobernamos Michoacán, y que debes de adecuar tu esencia como protagonista, como militante, a esa gran objetivos estratégicos que tiene la Cuarta Transformación. Fue la madurez, Samuel, la edad, o como decimos en la calle, los chingadazos, los que también enseñan, insisto, que sí, pues porque te dejan, son agrios, pero son también de un sabor muy dulce. Y también, como dijo Marco Tulio Cicerón, entre más dificultades hay, los resultados van a ser más satisfactorios. ¿Y ahora tus aspiraciones siguen siendo igual? ¿La alcaldía de Morelia algún día? ¿Diputado local? ¿O vas a decir, como dicen todos, donde me ponga el partido? Yo quiero esta ciudad, amo esta ciudad, he crecido en ella, la conozco, la he recorrido, pero voy a estar, como bien dices, donde cree que pueda servir el partido, si consideran que como encargado del orden, jefe de tenencia, como representante de casilla, si puedo estar en el Congreso del Estado será un honor, en el Congreso de la Unión, o aquí entre Allende y Aldama, pues sería el mejor de mis alegrías, pero eso el tiempo lo va a decir, por lo pronto hay que trabajar, y si no, de todos modos yo voy a estar para apoyar a quien sea. Tengo muy claro que vamos a ganar la capital con quien sea, con cualquier compañera, compañero. No lo va a tener, no lo van a tener. Vamos a trabajar para ganar la capital. Es posible. Y ahí me inscribo en esa gran posibilidad de que juntos, sea quien sea el candidato o la candidata, todos los de Morena, Verde y PT, le arranquemos en la capital del estado a este bloque conservador. ¿No añoras nada del PRD? No, yo creo que me fui bien, como dijo el licenciado Andrés Manuel, nada le debí, nada le debo. Se extraña mucho lo bueno. Pero bien, estamos en paz con el pasado. ¿No sientes que tu perfil daba para más que ser director general de un subsistema de educación? Eso me lo han preguntado algunos que es como que es poco. Yo diría que el gobernador me tiene en un aprecio y sabe de mi orientación educativa. Y la verdad es que me siento muy a gusto, me siento muy halagado con este encargo institucional. Estoy haciendo diariamente el mejor esfuerzo. No se me hace poco porque para mí lo mucho, la educación es lo primero. ¿Y no tienes la grilla? Se practica escribiendo, se practica en un cafecito, con los amigos por ahí en el centro, los fines de semana. Osvaldo, te agradecemos mucho. Este fue Mula de 6.